¿por qué hay que evangelizar? Vamos a Marcos capítulo 16, vamos a leer versículos 15 al 20, un texto conocido, pero importante cuando hablamos acerca del evangelismo. Marcos capítulo 16, vamos a leer versículos 15 al 20. Marcos 16, del 15 al 20. La palabra de Dios dice: y le dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. Amén. Esta fue una de las últimas órdenes del Señor Jesús. Hemos leído Marcos 16, del 15 al 20, pero también lo dice Mateo 28, del 18 al 20. Los mandatos de Jesús fue ir y hacer discípulos. ¿Sí? Claro, lo que encontramos después, tanto en las cartas de Pablo como en los evangelios, nos habla de cómo vivir nuestra vida de fe y cómo realmente levantar discípulos, pero el mandato es seguro, el mandato no vacila, es ir y hacer discípulos. O sea, vayan y levanten discípulos. Y es una de las cosas que a veces la iglesia se olvida hacer. Y por eso es que cuando dejamos de levantar discípulos, empiezan a surgir más problemas en la sociedad. Por ejemplo, haciendo un pequeño paréntesis a esto, se nos dice a la iglesia no se metan en la política, ¿no? Claro, es cierto, del púlpito no podemos hablar de tenemos que hacer nuevas pistas o qué hospital tenemos que levantar, porque no nos corresponde eso le corresponde a la gente del gobierno hacer eso. Pero en los últimos tiempos la política o los gobiernos están tocando temas que sí nos pertenecen a la iglesia, como por ejemplo, ¿qué es un matrimonio? Eso no lo define el gobierno, eso lo define ¿quién? Dios. Eso lo define Dios. O sea, ¿qué es un matrimonio? Está establecido por Dios. ¿Sí? Eso no lo define un gobierno, está muy independiente de lo que pueda decir un gobierno actual o pasado. Eso lo define Dios. ¿Qué es una mujer? Lo define Dios. ¿Qué es un hombre? Lo define Dios. Entonces, si nosotros como iglesia dejamos de levantar discípulos, o sea, dejamos de hacer discípulos, ¿quién creen ustedes que va a hacer discípulos? El mundo, Satanás, va a ser discípulos, pero discípulos del mal, discípulos de destrucción, con todas las definiciones incorrectas, rompiendo familias, matrimonios, rompiendo identidad tanto del hombre o de la mujer. Va a ser eso. ¿Por qué? Porque la iglesia deja de levantar discípulos del reino. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. O sea, hay una razón, hay una urgencia en la cual tenemos que evangelizar. ¿Sí? Evangelizar. No solamente evangelismo. Evangelizar va un poquito más allá. Evangelismo es que yo vaya y le comparte el evangelio a otro. Ahora, evangelizar quiere decir que completamente sea transformado, no solamente que alguien sepa de él, sino que esa persona viva el evangelio. Es diferente. El evangelismo lo hacemos, compartimos el evangelio, hay gente que acepta como hay gente que también rechaza. Sí, eso es evangelismo. Pero evangelizar quiere decir que todo se ha convertido centrado al evangelio. ¿No? Por ejemplo, le voy a poner el ejemplo de que vamos a una casa, tocamos la puerta, le predicamos el evangelio. Si esa familia rechaza el evangelio, hemos hecho evangelismo, pero no ha sido evangelizado la familia. ¿Ya?
Pero si tocamos la puerta y esa familia acepta a Jesucristo, hemos hecho evangelismo y esa familia decide congregar, decide arrepentirse de sus pecados, esa familia ha sido evangelizada. Evangelización. ¿Entienden la diferencia? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de evangelizar, no solamente estamos hablando de que salimos a compartir el evangelio, sino que estamos haciendo discípulos. Esa fue la última orden de Jesucristo: ir y hacer discípulos de todas las naciones. O sea, no fue una opción en realidad. No fue una opción. ¿Quién aquí cree que Jesús le ha salvado? ¿Ven? Ok. ¿Creen ustedes que otros necesitan salvación? Okay. Muy bien. Aquí vienen las razones, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque evangelizar es una evidencia de que soy un verdadero discípulo. En Mateo 4:19, ¿qué dijo Jesús? Vengan en pos de mí, les haré pescadores de hombres. ¿Sí? O sea, el que siga a Cristo va a pescar almas para Cristo. Eso es algo natural. El que sigue a Cristo va a pescar almas para Cristo. Recuerden siempre eso. Si soy un discípulo de Cristo, una de las funciones que tengo que hacer es pescar almas para Cristo. Una lámpara no puede esconder su luz. Si tú prendes una lámpara, sí o sí, esa lámpara prendida va a dar luz. El cristiano no puede esconder su fe. Amén. Es parte de nuestra naturaleza que nuestra fe se vea reflejada ante el mundo. Eso hace o dice o muestra que realmente somos cristianos. Entonces, ¿qué tenemos que pescar? Almas. ¿No? Pero antes de eso, ¿qué es lo que dice Jesús? Vengan en pos de mí. Tenemos, como decía la palabra de hoy, acercarnos ¿a quién? A Cristo. Me acerco a Cristo. ¿Qué hace Cristo de mí? Hace que yo sea un pescador de almas. O sea, que vaya a buscar las almas. ¿Para qué? Para que crean en Jesucristo. ¿Por qué estamos aquí hoy? Porque algún momento alguien nos pescó. Amén. En algún momento alguien nos dio el evangelio y nos pescó para Cristo. Por eso estamos acá nosotros. Al momento alguien por allí en su locura, de repente en su insistencia, que nos llamaba, de repente venía y tocaba la puerta, y uno renegando, de repente le abría la puerta, le contestaba las llamadas. ¿Ah? Pero gracias a Dios que ese hermano, esa hermana fue así porque nos pescó para Cristo. Evangelizar rompe las cadenas del enemigo. Primera de Juan 3:8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios. Y ahí lo dice claramente. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, esas obras de Satanás que han afligido a nuestra familia por tanto tiempo, se rompen. Amén. Cuando Cristo llega a mi vida, todas esas intenciones malévolas que teníamos, todas esas cosas indignas en nosotros, Cristo las deshace. Esa es la función de Cristo en nuestras vidas. Y eso es algo que yo tengo que experimentar en mi día a día. Amén. Si no estás experimentando eso todavía, si todavía sientes que estás atrapado, sientes que todavía no hay ningún cambio en mi vida, sigo igual, pastor, sigo igual desde hace años, ahora pídele a Dios que rompa toda cadena de aflicción en tu vida y en tu familia. Amén. Si todavía sientes que de repente en tu familia hay caos, pídele sinceramente a Dios, humíllate delante de Dios y dile que rompa todas esas ataduras que el enemigo ha tenido sobre tu familia, sobre tu vida todo este tiempo. Amén. Cada alma que recibe a Cristo es una victoria contra Satanás. ¿Ah? ¿Ha pasado esto?
Unas personas que han estado en vicios, cuando han recibido a Cristo, han sido completamente libres de esos vicios. Hay testimonios aquí en la iglesia de personas que antes hacían locuras para el mundo, pero cuando Cristo vino a su vida, cambió por completo eso. Hay testimonios vivos de eso. ¿Por qué? Porque al romperse las cadenas del enemigo, cuando Cristo llega a mi vida llega a ser transformado. ¿Ven? Nuestras vidas llegan a completamente cambiar cuando se rompen estas cadenas, porque Cristo llega a habitar en nosotros. Cada vez que evangelizas a alguien, cada vez que salvas el alma de alguien en el nombre de Jesucristo, el infierno pierde y el cielo gana. ¿Por qué tenemos que evangelizar? Porque el evangelismo es el deseo de Dios. ¿Amén? Es algo que Dios desea, no es una opción. ¿Qué dijo Jesús? Pregunten quiénes quieren ir a evangelizar el mundo. No, no dijo eso. Jesús dijo, vayan a todas las naciones y hagan discípulos. No es una opción. Vamos a Lucas 15, versículo 7. Lucas 15, versículo 7. Dice, y les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Se dan cuenta? Cuando un alma llega a salvarse, ¿qué hay en el cielo? Hay gozo. ¿Qué hay en el cielo? Hay fiesta, dice. Amén. Hay alegría. ¿Por qué? Porque se rescató un alma que estaba yendo a la condenación. Ahora es un hijo de Dios. Por lo tanto hay gozo, dice, en el cielo. Imagínense haberse... Ustedes han visto los casos cuando desaparece un niño o una niña de casa. Han visto esos casos en noticieros, ¿cierto? ¿Y cómo están los padres? Desesperados. Desesperados están los padres. Claro, cualquier padre estuviera desesperado buscando a su hijo si se pierde, ¿no? Especialmente si es un hijo pequeño, no estoy hablando de hijos adultos, de hijos pequeños. Si un niño o una niña de 5, 6, 10 años se pierde, los padres están desesperados, obviamente. Y han visto la reacción de los padres cuando finalmente logran encontrar al hijo o la hija. Lloran de alegría. Lloran de alegría. Por el contrario, ¿qué pasa cuando no encuentran al niño o la niña? Hay un dolor que quizás demora muchísimos años para sanar y que nunca lo olvida. Cuando Dios nos manda a ir a ser discípulos, a salvar las almas, a predicar el evangelio, y un alma se salva, hay gozo y fiesta en el cielo. ¿Amén? Hay gozo y fiesta en el cielo. Por eso es que los discípulos, cuando iban a predicar el evangelio, a ellos no les importaba morir. A ellos no les importaba si les quitaban su casa, si los metían presos, no les importaba nada. Si comían, no comían, no les importaba nada. Si tenían que tomar un barco y viajar meses y meses a otro país, no les importaba. Si les comían los leones, no les importaba. Si los decapitaban, no les importaba. Porque a ellos lo que les importaba es que haya fiesta y gozo, alegría en el cielo. Esa era su alegría. Ganar un alma para Cristo es provocar alegría en el cielo, hermanos. ¿Amén? ¿Quieren provocar alegría en el cielo? Ganen un alma para Cristo. ¿Ah? ¿Quieren provocar que Dios se alegre? Ganen un alma para Cristo. ¿Por qué más? A ver, ¿por qué más? No solamente es el deseo de Dios, sino que evangelizar es nuestra identidad. O sea, evangelizar a otros es nuestra identidad. Miren lo que dice 2 Corintios 5:20. 2 Corintios 5:20 nos dice nuestra identidad.
ahora llegamos a ser embajadores de Cristo. O sea, el evangelizar no es opcional. ¿Por qué? Porque llega a ser parte de nuestra identidad. Por ejemplo, si uno dice, soy futbolista, y si tú le preguntas, ¿eres futbolista? ¿Juegas fútbol? Es como que una pregunta obvia, ¿no? No le vas a preguntar a un futbolista si juega fútbol. ¿Por qué? Porque obviamente esa es su identidad, ¿no? No le vas a preguntar a un médico, ¿y sanas a la gente? Pues obvio, ¿no? Porque es su profesión, esa es su identidad. Si nos preguntan a nosotros, ¿has salvado un alma? Debería ser obvio, ¿no? Debería ser obvio, ¿por qué? Porque somos embajadores de Cristo. Ustedes han visto cuando las delegaciones van a otros países, si una delegación, o aquí en Perú, cuando ha venido una delegación de China o de otro país, ¿qué es lo que tiene ese carro? ¿Cómo se reconoce el carro del embajador? Porque tiene una bandera de su país, ¿no es cierto? Todo carro tiene o bien una placa del gobierno o una bandera. Se le reconoce inmediatamente. No, vemos que no es un carro común, no es un carro como de la sociedad, es un carro diferente. ¿Cómo nos reconocen a nosotros en la sociedad? ¿Cómo nos van a reconocer a nosotros? Nosotros mismos somos una carta abierta ante el mundo. Esa es la manera en la cual nosotros reflejamos que somos embajadores de Cristo. O sea, antes de que nosotros hablemos de Cristo, ya somos nosotros una carta abierta para los demás. ¿Amén? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo vivimos? Por eso a los remanentes tratamos de enseñarles todos los sábados la manera en cómo deben comportarse. ¿Sí? Si es que de repente hay un pequeño pleito ahí, les enseñamos a pedir perdón, a superar ese pleito en el nombre de Jesús, porque no se trata de hacer pleitos. Si de repente se le escapó una lisura por ahí a uno, ¡ey! Esa boca, ¿ah? Lo corregimos, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitan reflejar que son hijos de Dios y no son del mundo. Igual, nosotros, si no, ¿cómo se enteran? Ustedes recuerdan cuando Jesús fue tomado para llevarlo antes que sea crucificado, y Pedro estaba cerca de Jesús, viéndolo ahí cerca, pero cuando Pedro estaba allí, se cumple lo que Jesús dijo: me vas a negar 3 veces. Pero cuando lo acusaban a Pedro, ¿recuerdan qué es lo que decían? Tú eres uno de ellos, tú estabas también con Jesús. Y Pedro decía, no. Sí, porque tú hablas como ellos. Aunque Pedro quería negar a Jesús, su manera de hablar era como la de los discípulos. O sea, por mucho que quería negar, no podía, porque su misma manera de hablar reflejaba que era un discípulo de Cristo. La pregunta es, cuando nos escuchan a nosotros hablar, ¿reconocerán que somos cristianos? Esa es la pregunta. No me respondan, simplemente es una pregunta que tenemos que hacernos. Cuando los demás me están escuchando hablar, ¿reconocerán que soy cristiano? Recuerden, nuestra identidad es evangelizar el mundo. Nuestra identidad es que somos embajadores de Cristo. ¿Por qué otra razón tenemos que evangelizar? Vamos a Ezequiel 3, 18 al 19. ¿Qué pasa si no evangelizamos? Ezequiel 3, del 18 al 19. Vamos a nuestras Biblias. Antiguo Testamento, Ezequiel 3, del 18 al 19. Dice, cuando yo diga al malvado, vas a morir, y tú al malvado no le hayas advertido sobre su mala conducta para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. En cambio, si tú se lo adviertes y él no se arrepiente de su maldad,
ni de su mala conducta, morirá por causa de su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. No sé si entendieron eso. Si vemos al prójimo, a la persona en peligro y no le advertimos, dice, somos responsables. O sea, si estamos viendo que se está quemando la casa del vecino y tenemos un número del vecino, tenemos a alguien para llamarlo y advertirle, pero no lo hacemos, simplemente le decimos, bueno, el vecino, él tiene plata, se va a comprar otra casa. Bueno, no me caía muy bien el vecino y no le decimos nada. Dice la Biblia que ya está bien, el vecino o la persona va a ser juzgado por su pecado, pero a ti te voy a pedir cuentas por no haberle advertido. O sea, habla del evangelismo allí. Está hablando del evangelismo. Si realmente soy un hijo de Dios, el evangelismo es advertir a los demás que existe un peligro de morir eternamente en el infierno. Ese es el peligro. Si es que evangelizamos a un amigo, o traemos a un amigo a la iglesia, o de repente le compartimos el evangelio, no solamente lo estamos haciendo porque nos está diciendo que lo hagamos, sino que estamos advirtiéndoles de que si no se arrepienten o no conocen a Cristo, puede ser que encaren un juicio eterno. Ya depende de ellos si lo creen o no. Pero al menos nosotros tenemos que cumplir con advertirles. Amén. Advertirles. Esa es la parte que nos toca a nosotros. ¿Ya? Callar las buenas nuevas es dejar que otros mueran sin esperanza y no podemos nosotros hacer eso. Tenemos que evangelizar porque evangelizar es obediencia a Dios. Amén. Evangelizar es obediencia a Dios. Evangelizar es rescatar a las almas que estaban destinadas al infierno. Nosotros estábamos destinados al infierno, pero gracias a Dios alguien nos predicó el evangelio. Y hoy estamos aquí. Hoy podemos disfrutar de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y esto no lo entendemos con nuestra mente humana, pero voy a escribirlo acá. Viviremos toda una eternidad con Cristo. Evangelizando, estamos abriendo puertas hacia la vida eterna. Por eso, esta semana, ¿qué van a hacer? Les voy a dejar como desafío o reto. Oren por 3 personas que no conocen a Cristo esta semana. Amén. Oren por 3 personas. De repente tienen un amigo, una amiga, un familiar que no conoce a Cristo todavía. Oren por ellos. Esta semana, pónganlo en su tiempo de oración. Hablen su nombre en su tiempo de oración. Señor, te pido por tal, tal y tal. ¿Ah? Y si ustedes en algún momento le han predicado y aún así no quieren, no aceptan, Señor, te pido que sientan el peso de su pecado para que lleguen a arrepentirse. Amén. Es una oración fuerte, yo sé, pero es mejor que sientan el peso de su pecado y se arrepientan a que nunca lleguen a conocer a Cristo. Amén. Es mejor eso. Otro desafío. Compárteles el evangelio no solamente con tus palabras, sino con tu vida. Que ellos se enteren que eres cristiano. No porque lo digas, sino porque vives como un cristiano. ¿Cómo se hace eso? Oye, pero tú antes escuchabas música así fea del mundo y ahora veo que escuchas solamente alabanza. Es que soy cristiano. Amén. Oye, pero antes tú hablabas lisura y lisura y lisura, ahora veo que no has dicho ni una lisura. Es que ahora soy cristiano. Amén. Antes yo me acuerdo que tú te amanecías ahí por las calles, fin de semana ni se te veía. Ahora te veo en casa, veo que vas a la iglesia. Es que soy cristiano. Antes me acuerdo que tú renegabas de cualquier cosita, ya estabas renegando, gritando. Ahora te veo tranquilo. Es que soy cristiano. Amén. O sea, no solamente con nuestras palabras evangelicemos, sino cómo vivimos. Es una carta abierta de evangelismo. Recuerda, el evangelio no va a cambiar el mundo si es que se queda guardado
en tu cuaderno. El Evangelio no va a cambiar el mundo si se queda guardado con nosotros. Siempre les digo, las parábolas que Jesús hablaba no eran en vano, no eran al azar. Cuando terminemos la carrera en este mundo, pidamos a Dios que nos reciba con ese ven aquí, siervo fiel. Amén. Y yo lo que más tengo miedo es que algún día lleguemos a la presencia del Señor y nos diga no te conozco. Eso a mí es algo aterrador. Si algo me da miedo es eso, más que las cosas que pueden pasar en el mundo, es que llegue a la presencia de Dios y me diga no te conozco. Eso es aterrador. Por eso me esfuerzo, por la gracia de Dios, me esfuerzo ¿a qué? A predicarles el Evangelio, a levantar discípulos, a reunirlos, porque eso le agrada a Dios. Y ese mismo esfuerzo que hacemos aquí en la iglesia tiene que ser contagioso también en ustedes y en sus familiares, sus amistades. ¿Amén? Que vean que ustedes se esfuerzan. Así como algún día un evangelista o un hermano, una hermana fue exigente con nosotros, que nos invitaba y nos invitaba y nos invitaba, nos invitaba, la iglesia nos llamaba. Así hay que ser también con otros. Amén. Si éramos así en el mundo, al menos yo digo, yo era así en el mundo, para las cosas de afuera. Si yo llamaba a un amigo para poder salir una noche a la discoteca y no quería, yo le insistía hasta que el amigo recién, ya, pues vamos, decía. Si yo era así para las cosas del mundo, ¿por qué no puedo ser así para las cosas de Dios? Amén. Mucho más todavía, porque sabemos que vamos a traer vida a aquellos que escuchan el Evangelio. Así que ese desafío tomen. Oren por al menos 3 personas esta semana. Pongan sus nombres ahí en su cuaderno o en su celular, donde tengan en su alarma. Cuando tengan un tiempo de oración, oren. Señor, oro por tal y tal y tal persona. Digan sus nombres. Amén. Entren al tiempo de ayuno y oración. Ahí mencionamos los nombres en voz alta. Si quieren orar en familia, los días miércoles a las 9 de la mañana estamos orando. Conéctense ahí de manera virtual. Oremos ahí juntos. Y vean que Dios va a traer respuestas. Amén. ¿El evangelismo es necesario? Sí, amén, es necesario. ¿Por qué? Bueno, lo hemos dicho. Porque es la evidencia de que somos hijos de Dios. ¿Por qué tenemos que evangelizar? Porque el evangelismo rompe cadenas del maligno. ¿Por qué evangelizamos? Porque el evangelismo es el deseo de Dios. ¿Por qué evangelizamos? Porque evangelizar es nuestra identidad. Y si no evangelizamos, vienen desastres. Hay que advertir a aquellos que están sufriendo ahora que si no conocen el Evangelio, en el futuro va a haber destrucción. ¿Por qué lo hacemos? En obediencia a Cristo. ¿Amén? ¿Por qué lo hacemos? Porque hay que rescatar las almas. El evangelismo es tener amistad con Dios. Amén. El evangelismo es tener amistad con Dios. Los bendigo en nombre de Jesús para que podamos disfrutar del evangelismo en nuestro día a día. Amén. Que podamos vivir el evangelio, predicar el evangelio, ser discípulos y hacer discípulos. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por darnos a entender estas razones tan importantes por las cuales tenemos que evangelizar. Señor, ayúdanos a no solamente predicar el evangelio de palabras, sino que otros vean en nosotros a Cristo. Señor, ayúdanos a llevar a cabo tu deseo en esta tierra. Rendimos nuestros planes ante tu presencia. No queremos depender de este mundo, solamente del poder del Espíritu Santo. Señor, te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.